Saludos cordiales, espero se encuentren muy bien. Por acá tenemos ejercicios propuestos para resolver ecuaciones logarítmicas. Tenemos dos tipos de ecuaciones logarítmicas, ecuaciones que incorporan logaritmos y números enteros y como la D, y ecuaciones que incorporan solo logaritmos, como en el caso de la B. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada tipo. Voy a elegir la A para resolver esta ecuación que incorpora números enteros. La expresión que tenemos en la ecuación A dice logaritmo de x más logaritmo de 4 es igual a 0. Entonces acá tenemos expresiones con logaritmos y también números enteros. Entonces en este caso se reducen los logaritmos con las propiedades que conocemos. Por ejemplo, cuando los logaritmos se suman, lo podemos reducir a un solo logaritmo, y cuando estos se suman, los argumentos, que serían el x y el 4, se multiplican. Entonces, x por 4 va a ser 4x. Una vez que tenemos un solo logaritmo, cuando nos queda un logaritmo igualado a un número entero, acá lo más sencillo es pasar de notación logarítmica a notación exponencial. Primero que todo, recordemos que cuando no tenemos base, eso quiere decir que la base es el número 10. Entonces, si queremos expresar logaritmo en base 10 de 4x igual a 0, pero en forma exponencial, es importante recordar cuando tenemos un logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9, eso es igual a 2. Eso quiere decir que si tomamos el número 3, este número siempre va a ser la base, y lo elevamos al cuadrado, eso nos va a dar 9. El argumento es el resultado en la expresión exponencial, ¿verdad? Este es el argumento. Entonces, en este caso, pasando a expresión exponencial, vamos a tener 10, que sería la base, elevado a la 0, porque el número que tenemos acá, el número entero, se va a convertir en exponente. A lo que está igualado al logaritmo es el exponente. 10 a la 0 va a ser igual al argumento, que en este caso es 4x. Recordemos que todo número elevado a la 0 es 1, entonces 1 va a ser igual a 4x. A partir de acá comenzamos a resolver, ya hemos eliminado el logaritmo y comenzamos a resolver la ecuación como normalmente lo resolvemos. Si 1 es igual a 4x, eso implica que este 4 lo podemos eliminar dividiendo por 4, entonces acá nos va a quedar x y acá un cuarto o 1 sobre 4. Ya ahí hemos resuelto la ecuación, porque ya encontramos el valor de x, que es un cuarto. Eso en el caso de este tipo de ecuaciones logarítmicas. Ahora vamos a hacer una ecuación como la B, que no tenemos números enteros, sino solo expresiones logarítmicas. Por acá tenemos logaritmo de x más 5. Logaritmo de x más 5 dice es igual al logaritmo de x más están por aparte, entonces sería logaritmo de x más logaritmo de 5. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reducir los logaritmos a ambos lados. Entonces acá vamos a tener, acá en la primera expresión ya está reducido. Reducido es que solo haya un logaritmo de x más 5.
Y del otro lado de la igualdad vamos a tener la misma propiedad que utilizamos anteriormente. Hacemos un solo logaritmo y cuando los logaritmos se suman, eso quiere decir que los argumentos se multiplican. Entonces, en este caso, ¿quiénes se van a multiplicar? El 5 y el x. Estos son los argumentos. 5 por x es 5x. Ahora bien, como propiedad fundamental de las igualdades, si yo tengo lo mismo de un lado que del otro de la igualdad, en este caso un logaritmo a un lado, un logaritmo al otro, los logaritmos se pueden cancelar a ambos lados, o lo que es lo mismo, dividimos ambos lados por logaritmo. Nótese que esto no lo podemos hacer en el primer paso porque acá tenemos dos logaritmos sumándose y acá uno solo. Entonces, es importante primero tener las dos expresiones reducidas a un solo logaritmo para poderlos cancelar. Y también recordar, los logaritmos tienen que tener la misma base. En este caso, que no se visualiza la base, los dos son base 10. Ahora bien, una vez que hemos cancelado los logaritmos, me va a quedar x más 5 igual a 5x. Y ya de acá en adelante, con los logaritmos cancelados, entonces podemos proceder a despejar una ecuación normal. Comenzamos por tener x solo de un lado. Entonces, acá tenemos x sumando, x que suma, la cancelamos con una x restando. Entonces acá voy a tener 5x menos x. Y de el lado izquierdo me va a quedar solo el 5. 5x menos 1x van a ser 4x. Por acá voy a tener solo el 5. ¿Y cómo puedo eliminar un número 4? Entre el 4 y la x no hay ninguna operación. Entonces multiplica. Eso lo elimino con un 4 que divide, o lo que es lo mismo, el 4 al otro lado quedaría dividiendo. Entonces aquí voy a tener 5 dividido entre 4 o 5 cuartos. Ese es el valor de x. Entonces, retomando este segundo ejemplo, cuando tenemos solo expresiones logarítmicas, ¿qué debemos hacer? Con las propiedades que ya sabemos, reducir a un solo logaritmo de un lado y reducir a un solo logaritmo del otro, que en este caso, acá en el primer lado ya había solo un logaritmo. Una vez que hemos reducido a un logaritmo de un lado y una sola expresión logarítmica del otro, podemos cancelar el logaritmo. Y ya de ahí en adelante, con logaritmos cancelados, trabajamos la ecuación como normalmente resolvemos ecuaciones. En este caso, las de primer grado, ¿verdad? Que se resuelven trabajando x de un lado, números del otro y despejando el valor de x. Si nos quedara una ecuación de segundo grado, entonces lo resolvemos como ya conocemos el método para ecuaciones de segundo grado. Espero les haya servido la información.